orillas del Mar Rojo, después de una liberación milagrosa y definitiva, el pueblo de Israel se detiene y de entre el asombro emerge una voz, la de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Este canto no es una mera expresión artística o euforia emocional, es una proclamación teológica, una respuesta litúrgica que conecta la memoria histórica con la esperanza futura. La estructura del cántico de Moisés, Éxodo 15:1-18, se organiza con precisión y progresión teológica. Exegetas y estudiosos han identificado 3 estrofas o secciones poéticas que articulan el mensaje del cántico con claridad. La primera estrofa, Éxodo 15:1-5, celebra la victoria inmediata, la liberación de Israel mediante la destrucción del ejército egipcio. Como leemos en el versículo inicial, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Esta línea resuena como una declaración inicial de júbilo y asombro. El verbo hebreo usado para se ha magnificado es una forma intensiva que enfatiza la gloria de Yahvé, repitiendo la raíz verbal en forma absoluta, lo que podría traducirse como ha sido gloriosamente glorioso. La segunda estrofa, Éxodo 15:6-10, se centra en el poder de Dios en la batalla. Aquí, la narrativa resalta el contraste entre la arrogancia del enemigo y la supremacía de la diestra de Jehová. Según el relato, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:6. Esta sección se caracteriza por una sucesión de verbos activos y antropomorfismos divinos. Yahvé sopla, extiende su mano, y las aguas cubren a los egipcios, quienes se hundieron como plomo. Éxodo 15:10. La tercera estrofa, Éxodo 15:11-18, transita hacia lo profético y escatológico. Moisés exalta la unicidad de Yahvé. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Éxodo 15:11. Este versículo proclama la santidad, la reverencia y el carácter incomparable de Dios. El cántico no se detiene en el pasado, sino que apunta hacia el futuro. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Éxodo 15:17. Así se anticipa la llegada a Canaán, el establecimiento del santuario y el reinado eterno de Dios. La conclusión es una declaración litúrgica eterna. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18. Cada una de estas 3 estrofas termina con la mención de la derrota egipcia, formando un ritmo de alabanza centrado en la justicia divina. Como lo vemos en toda esta estructura poética, el cántico no es solo memoria, sino pedagogía. Enseña a las futuras generaciones quién es Dios, cómo actúa y hacia dónde conduce a su pueblo. Este cántico, entonado al pie de un mar que se cerraba sobre los enemigos y abría una nueva etapa para los redimidos, es también un modelo litúrgico. Como leemos en Apocalipsis 15:3, será repetido por los vencedores del tiempo del fin, y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero. Así, las 3 estrofas se entrelazan en una única voz que celebra el pasado, afirma el presente y profetiza la gloria futura del Señor. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:6. Esta afirmación repetida poéticamente no es solo una alabanza emocional, sino una confesión teológica profunda. La expresión diestra de Dios en el pensamiento hebreo simboliza acción eficaz, victoria, autoridad y juicio justo. El uso antropomórfico de esta imagen no busca describir físicamente a Dios, sino expresar la certeza de su intervención directa en los asuntos humanos. El verbo hebreo utilizado para quebrantado, ra'á, transmite la idea de desmenuzar, destruir o romper completamente, subrayando así que la derrota de los egipcios fue total y definitiva. Como leemos en Éxodo 14:27-28, el mar se volvió en toda su fuerza al amanecer, y los egipcios al huir se encontraban con él. No quedó de ellos ni uno solo. La diestra de Yahvé no solo venció, sino que borró la amenaza. Este poder, manifestado en la batalla, se conecta directamente con la obra creadora de Dios. Según el relato de Génesis 1:6-7, fue el aliento del Creador quien separó las aguas para formar la expansión. Ahora, en una recreación simbólica, el mismo aliento actúa en la redención. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxodo 15:8. La palabra hebrea ruaj, traducida como aliento, puede significar viento, espíritu o soplo, dependiendo del contexto. En este pasaje, ruaj refleja el aliento vivificante y al mismo tiempo destructor de Dios. Es el mismo ruaj que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2. Así como en la creación el caos fue ordenado por el Espíritu de Dios en el Ionsit, Éxodo, el caos de la persecución es neutralizado por la misma fuerza espiritual. Este paralelismo apunta a una verdad espiritual profunda. Cada acto redentor de Dios repite, en cierta medida, el acto original de la creación. Él no solo crea el universo, sino que recrea a su pueblo, liberándolo del caos de la esclavitud hacia una nueva vida. Como lo vemos también en Isaías 63:12-13, donde se recuerda al que guió a Moisés por la diestra, el que dividió las
aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Aplicado a la experiencia cristiana, esta diestra poderosa de Dios representa hoy la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Como afirma el apóstol Pedro en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La diestra divina continúa activa, operando salvación, juicio y transformación. Por tanto, la imagen de la diestra de Dios no solo encierra la memoria de un hecho histórico, sino también una verdad presente. Dios está obrando activamente en defensa de su pueblo. Aún hoy, cuando el caos amenaza, podemos confiar en la diestra poderosa que no falla, que salva y que quebranta todo lo que se levante contra su propósito. Pero el cántico no solo canta la victoria, sino que denuncia y expone la arrogancia del enemigo. Como leemos en Éxodo 15:9, el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Esta secuencia de verbos refleja un discurso fragmentado, urgente y jactancioso. Su estructura poética, construida mediante cláusulas yuxtapuestas sin conjunciones, imita la exclamación entrecortada de soldados ansiosos por venganza, revelando una confianza ciega en la fuerza humana. Esta arrogancia no pasa inadvertida. Para el Creador, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Éxodo 15:10. Este versículo representa un punto culminante del juicio divino. El mismo aliento de Dios que antes abrió las aguas, ahora las cierra como juicio sobre los egipcios. Esta dualidad del viento, como instrumento de salvación para unos y de destrucción para otros, resalta la soberanía de Yahvé sobre la naturaleza y la historia. Desde una perspectiva teológica, esta caída es el resultado inevitable de la hibris, soberbia humana, que pretende desafiar el propósito divino. La caída de Egipto es en ese sentido una advertencia eterna. Todo poder humano que se opone a Dios será finalmente derribado. La imagen de los egipcios hundiéndose como plomo no es solo descriptiva, sino simbólica de un juicio irreversible, total, sin redención para el impío. En la literatura hebrea, las aguas representan el caos primordial, como lo vemos en Génesis 1.2. Son símbolo del abismo, del lugar donde no hay orden ni vida, pero también son el escenario donde Dios demuestra su dominio supremo. Yahvé no solo separa las aguas para salvar, sino que las emplea como herramienta de justicia. Así, lo que el enemigo veía como ventaja, el mar abierto, se convierte en su condena. Es una inversión poética y espiritual. El camino de redención para Israel es simultáneamente el juicio para Egipto. Este pasaje también tiene una dimensión espiritual y pastoral actual. Muchas veces los proyectos y deseos que se construyen desde el orgullo, sin consultar a Dios, terminan sepultados en las aguas de la frustración. Como lo vemos en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La arrogancia de Faraón, su rechazo obstinado a dejar ir al pueblo y su persecución impetuosa reflejan la lógica de todo sistema que se opone al reino de Dios. Pero por contraste, el cántico exalta a Yahvé como el verdadero vencedor. El himno me senti, juicio no es solo castigo, es vindicación. La derrota del enemigo es la confirmación del cuidado divino por su pueblo. En ese contexto, la exaltación no es solo una respuesta emocional, sino un acto de justicia. Dios ha defendido a su pueblo, ha oído su clamor, ha actuado a su favor. Por eso el cántico es también proclamación de esperanza para todos los oprimidos. Hoy también, el pueblo de Dios puede confiar en que el mismo viento que abrió caminos cerrará aquellos senderos que pretendan destruirnos. Que el mar que se convirtió en pared para los redimidos, será tumba para las amenazas. El cántico de Moisés no es solo memoria, es una promesa viva. Dios convierte el caos en justicia y la soberbia en ruina. Él reina con poder y su victoria es total. Con razón, Moisés exclama: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Este versículo es una doxología que trasciende lo meramente poético. Es una afirmación teológica radical. La frase «¿Quién como tú?», en hebreo mikamoja, es una fórmula de exclusividad que aparece en momentos clave de la revelación bíblica y que señala la total incomparabilidad de Yahvé. Según el relato de Éxodo, esta pregunta retórica es una confesión de monoteísmo absoluto, en contraste con el politeísmo de las naciones. Israel, al ver cómo Dios vence al imperio más poderoso de la tierra sin el uso de ejércitos humanos, reconoce que no hay otro ser divino con semejante poder, santidad y gloria. Magnífico en santidad refleja no solo la pureza moral de Dios, sino su alteridad absoluta, su ser aparte de todo lo creado. Terrible en hazañas gloriosas, señala el temor reverente que provoca su intervención histórica. El término hacedor de prodigios traduce el hebreo osepelé, el cual aparece también en Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio tu poder entre los pueblos. En la Biblia hebrea, el concepto de maravilla no es simplemente algo asombroso, sino una intervención divina que altera el curso natural para revelar el carácter de Dios. Lo vemos también reflejado en otros textos como el Salmo 86:8. No hay entre los dioses ninguno como tú, oh Señor, ni hay obras como las tuyas.
Esta declaración no niega la existencia de otros seres celestiales en la cosmovisión antigua, pero los relega a una inferioridad absoluta frente a Yahvé. La alabanza no es abstracta, es respuesta a una experiencia concreta y personal con Dios. La fe en Yahvé se ve confirmada por hechos históricos visibles, por acciones que revelan su fidelidad y poder. Este tipo de confesión es también un acto de resistencia espiritual. En un mundo plagado de ídolos, reinos y poderes que reclaman lealtad, Moisés y el pueblo de Israel levantan su voz para decir: solo Yahvé es Dios. Es una declaración de lealtad exclusiva. En tiempos actuales, esta afirmación cobra nuevo sentido frente a las muchas formas modernas de idolatría, como el poder, el dinero, el ego o la tecnología, que intentan ocupar el lugar de lo divino. Así, esta doxología es una invitación a la adoración íntegra. Reconocer que no hay otro como Dios no es solo una verdad teológica, sino una decisión existencial, vivir solo para Él. Proclamarlo como incomparable implica obedecerlo sin reservas, adorarlo sin distracciones y confiar en Él sin temor. En Moisés, medio del juicio, hay redención. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15:13. Esta declaración encapsula el carácter pastoral y compasivo de Dios tras la manifestación de su poder justiciero. La palabra hebrea traducida como misericordia es Hesed, un términos de densidad teológica que implica amor leal, fidelidad de pacto y compasión activa. No se trata de un sentimiento pasivo, sino de un amor que actúa, sostiene y guía al pueblo a pesar de sus debilidades. Este Hesed es el hilo conductor de toda la historia de redención. Como leemos repetidamente en el Salmo 136, después de cada acto salvador de Dios se proclama, porque para siempre es su misericordia. Es esta fidelidad la que sostiene al pueblo desde Egipto hasta Canaán, y es la misma que sigue guiando hoy a los redimidos en su camino hacia la patria celestial. El texto destaca dos acciones divinas: redimir y guiar. Redimir implica liberar a un esclavo mediante pago o intervención poderosa, como lo hizo Dios en Egipto. Guiar, por otro lado, conlleva cuidado constante, paciencia, dirección e intimidad. La frase, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, anticipa no solo el establecimiento geográfico en Canaán, sino el encuentro espiritual con Dios en el lugar de su presencia. La expresión santa morada puede entenderse en varias capas. En primer lugar, alude al monte Sinaí, donde Dios se revelaría con poder, pero también anticipa el monte Sión y el templo de Jerusalén, lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y finalmente, en una proyección escatológica, apunta al reposo eterno, a la nueva Jerusalén, donde Dios habitará permanentemente con los suyos. CF Apocalipsis 21:3. El versículo 17 refuerza esta dirección. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí la imagen del plantar implica estabilidad, permanencia y propósito. No se trata simplemente de entrar a una tierra, sino de echar raíces bajo el cuidado divino. El santuario no será una construcción humana, sino una obra divina. La palabra afirmado transmite la idea de algo fundado con solidez, inamovible, eterno. Desde una perspectiva espiritual, este pasaje nos recuerda que la salvación no es solo rescate del pasado, sino conducción hacia un propósito eterno. Dios no solo nos saca de Egipto, nos lleva a su presencia. No solo abre el mar, también planta a su pueblo en su heredad. Este es un llamado a confiar no solo en la intervención poderosa de Dios, sino en su dirección constante, su fidelidad inquebrantable y su propósito eterno. Así, la misericordia de Dios no es un capítulo aislado en la historia del Éxodo, es el corazón mismo de la narrativa. El Dios que redime con justicia, guía con amor. Y lo que comenzó con un clamor de esclavitud termina con una promesa de comunión en el Monte Santo. El cántico de Moisés no canta solo la salvación, sino la dirección y el destino. Vivir eternamente en la presencia del Dios que salva y permanece fiel. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18. Esta proclamación, que aparece como clímax del cántico de Moisés, no solo cierra el relato de la liberación, sino que introduce una visión escatológica de la soberanía de Dios. Es un grito de victoria que trasciende el evento histórico del Éxodo y se proyecta hacia el futuro eterno del reino de Dios. Desde una perspectiva exegética, este versículo subraya la eternidad del reinado de Yahvé. La repetición enfática eternamente y para siempre refuerza la idea de que su gobierno no tiene fin. En el contexto del Antiguo Testamento, donde los reyes humanos eran temporales y frecuentemente injustos, esta afirmación exalta a Yahvé como el verdadero rey, cuya autoridad no se limita al tiempo ni al espacio. Este reinado no es meramente político ni limitado a Israel. Como leemos en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí, el cántico de Moisés encuentra eco en la doxología apocalíptica. La liberación del pueblo hebreo se convierte en tipo y símbolo de la redención universal. La victoria sobre Egipto es figura de la victoria definitiva sobre todo poder que se oponga a Dios. Este mensaje adquiere también una profunda dimensión litúrgica. En el culto israelita posterior, estas palabras serían recordadas y repetidas, como recordatorio del carácter eterno y soberano de Dios. Así como el cántico era entonado junto al mar,
Hoy la Iglesia canta himnos que proclaman la realeza eterna de Cristo como parte de su esperanza escatológica. La alabanza se convierte en una afirmación de fe. Dios reina, ha reinado y reinará por siempre. En términos teológicos, el reinado de Yahvé implica justicia, paz y comunión con su pueblo. No es una dictadura, sino un reino de gracia y verdad. CF Salmos 145:13. El cántico de Moisés nos recuerda que la salvación no termina en el milagro, sino que culmina en la instauración de un reino eterno donde Dios habita con su pueblo. Por ello, esta afirmación final del cántico no es solo conclusión, sino promesa. El mismo Dios que derrotó al faraón reinará para siempre. Su trono no será movido. Su propósito no será frustrado. Su victoria no será temporal. El mar que se abrió es solo el preludio del reino que no tendrá fin. No es casual que esta exaltación sea seguida por la acción de una mujer profetisa. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20. Esta escena es profundamente simbólica. La redención convoca a la comunidad entera, hombres y mujeres, a responder con gozo, danza y música. La participación activa de María y las mujeres subraya la dimensión inclusiva del culto a Yahvé y la centralidad de la mujer en los momentos cumbre de la historia de la salvación. María es designada aquí explícitamente como profetisa, uno de los pocos casos en todo el Antiguo Testamento donde una mujer recibe tal título. Fese, Jueces 4:4, 2 Reyes 22:14. Este título no solo la reconoce como líder espiritual, sino como mediadora de la palabra divina y portavoz del pueblo. Al tomar el pandero y liderar la danza, María actúa como directora litúrgica de una celebración nacional. Su gesto profético no se manifiesta en un sermón, sino en una coreografía de alabanza. Como leemos en el versículo 21, María entonaba: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Este estribillo no solo refuerza la narrativa principal del cántico, sino que también demuestra cómo la alabanza puede ser repetida, dramatizada y vivida corporalmente. La música, la danza y el isepont canto se convierten en medios válidos de testimonio y proclamación. Este modelo coral y danzante se repite en momentos claves de la historia israelita. Lo vemos, por ejemplo, cuando las mujeres salen a recibir a David tras la victoria sobre Goliat, 1 Samuel 18:6, o cuando la hija de Jefté sale al encuentro de su padre con panderos y danzas, Jueces 11:34. Estas escenas refuerzan el carácter comunitario y festivo de la fe bíblica, donde la experiencia de Dios se celebra con todo el ser, mente, corazón y cuerpo. Además, la escena de María anticipa la dimensión escatológica del culto celestial, donde multitudes redimidas entonan un nuevo cántico ante el trono, Apocalipsis 15:2-3. La participación coral de las mujeres no es un acto periférico, sino una expresión profética de la alabanza del pueblo de Dios en plenitud. María, entonces, es imagen de la Iglesia que responde con gozo a la victoria divina, haciendo del hipomeyostoe, cuerpo y del arte medios legítimos de adoración verdadera. Sin embargo, la narrativa no se detiene en la cima de la alabanza. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, sin hallar agua. Éxodo 15:22. Este versículo marca una transición crucial, de la celebración a la prueba, del canto al silencio del desierto. Es el primer movimiento hacia una pedagogía espiritual donde la fe se forma no solo en la victoria, sino también en la necesidad. Andar 3 días sin hallar agua en una región árida como el Sinaí no solo es físicamente agotador, sino espiritualmente desestabilizador. El número 3 sugiere una espera simbólica, un pequeño desierto en sí mismo que recuerda también la figura de la resurrección tras 3 días de muerte. Así, el pueblo que cantó a viva voz ahora marcha en silencio, sediento y desconcertado. La fe que se fortaleció al ver caer al enemigo, ahora debe sostenerse sin señales visibles, confiando solo en la promesa del Dios que los guía. Llegan a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Éxodo 15:23. Nombre Mara significa precisamente amargura, anticipando la experiencia de frustración. Las expectativas de alivio son rápidamente reemplazadas por decepción. Esta escena es una prueba doble. No solo se trata de sed, sino de la reacción del corazón. El pueblo murmura, manifestando la fragilidad de una fe recién nacida. Moisés, por el contrario, clama a Jehová, y Dios responde mostrando un árbol. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Éxodo 15:25. Esta solución, aunque natural, está cargada de simbolismo espiritual. El verbo mostrar implica una revelación. Dios instruye al líder, no con poder sobrenatural visible, sino con una enseñanza de sabiduría práctica. El árbol se convierte en un símbolo profético, una figura de la cruz de Cristo, mediante la cual lo amargo de la vida humana es transformado en dulzura eterna. En la teología cristiana primitiva, esta escena ha sido leída como tipo de la redención. Así como el madero endulzó el agua, así también la cruz transforma el dolor en esperanza. Como escribe Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 2:24. La cruz es el árbol de la vida que sana lo amargo de nuestro pecado. Esta narrativa enseña que las aguas de Mara son inevitables en el camino del creyente. Todos, tarde o temprano, enfrentamos el sabor de la amargura.
frustraciones, pérdidas, traiciones, decepciones. Pero también nos es ofrecido el árbol. Dios no promete un camino sin desiertos, pero sí revela medios de gracia en medio de la escasez. La fe no consiste solo en cantar al otro lado del mar, sino en confiar cuando todo parece seco e inhóspito. De esta escena aprendemos que Dios transforma no solo circunstancias, sino corazones, y que cada amargura puede convertirse en fuente de aprendizaje y bendición, si es filtrada por la obediencia, la oración y la confianza. El Dios que abrió el mar también endulza las aguas. El mismo que venció al faraón forma ahora un pueblo dispuesto a caminar por fe, no por vista. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Este versículo introduce una dimensión ética y espiritual al cuidado de la salud, donde la obediencia a la voluntad divina se convierte en una vía de preservación y restauración. En hebreo, el nombre de Dios usado aquí es IHUH Rofeja, Iba Ropaika, es decir, Yahvé, tu sanador, revelando a Dios no solo como libertador, sino también como médico del cuerpo y del alma. El contexto es clave. El pueblo ha pasado por la amargura de Mara y ahora recibe una advertencia y una promesa. El Señor establece un principio de alianza. Si el pueblo escucha, obedece y camina en fidelidad, será protegido de las plagas que azotaron a Egipto. Esta conexión entre obediencia y bienestar es una constante en la Torá y no se reduce a castigos o recompensas automáticas, sino que revela un orden espiritual y natural. La desobediencia no solo quiebra la relación con Dios, sino que trae consecuencias visibles: deterioro, enfermedad, desintegración. El Salmo 103:3 resuena con este mensaje. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La sanidad entonces no es solo biológica, sino integral. Abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. El perdón y la sanación se presentan como obras paralelas del mismo Dios, indicando que la raíz de muchas dolencias puede estar en el alma. Este pasaje tiene un eco profundo en la actualidad. En una época marcada por avances tecnológicos y medicina especializada, la Escritura recuerda que detrás de todo tratamiento humano hay un principio superior: la obediencia a Dios como fundamento del bienestar. La medicina moderna trata síntomas, pero la obediencia transforma el corazón y con él el modo de vida. La enfermedad, desde una perspectiva bíblica, puede tener múltiples causas: biológicas, ambientales, espirituales o morales. Pero el texto no enfatiza la culpabilización, sino la posibilidad de restauración. Dios se revela como sanador, no como castigador. Su objetivo no es infligir sufrimiento, sino formar un pueblo sano, santo e íntegro. La promesa en Éxodo 15:26 es condicional, pero también compasiva. Dios ofrece guía, protección y sanidad si se sigue su voz. En el Nuevo Testamento esta promesa se cumple de forma aún más profunda en la persona de Cristo, quien sanó cuerpos, perdonó pecados y llamó a una vida de obediencia en amor. Mateo 9:2-6. Él es la encarnación de Yahvé Rofé, el médico divino que ofrece salvación integral. Así, esta palabra dirigida al pueblo en el desierto sigue viva hoy. Si escuchamos la voz de Dios, si guardamos sus estatutos, Él traerá sanidad. No siempre, en la forma esperada, pero siempre en la forma más necesaria. Porque sanar no es solo eliminar el dolor, sino restaurar el propósito, la comunión y la paz interior. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 15:27. Esta escena, aunque breve, está cargada de riqueza teológica y simbólica. Después del paso por el mar Rojo, la alabanza, la prueba de la sed, la amargura de Mara y la revelación de Dios como sanador, el pueblo llega finalmente a un oasis de abundancia. Elim es más que un lugar geográfico. Es una señal divina de que el camino de Dios no solo tiene pruebas, sino también consuelo. El número 12 evoca las 12 tribus de Israel, representando la totalidad del pueblo de Dios. El número 70, en la tradición bíblica, alude a las naciones, Génesis 10, indicando que la bendición de Dios está destinada también a todos los pueblos. Así, Elim se convierte en un símbolo profético del reposo universal prometido por Dios, tanto para su pueblo escogido como para toda la humanidad. En un plano espiritual, Elim representa los momentos de refrigerio que Dios ofrece tras las pruebas. No es casual que venga justo después de Mara. Allí donde hubo amargura, Dios provee abundancia. Donde hubo sed, fuentes. Donde hubo quejas, ahora hay reposo. Como dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa encuentra una expresión tangible en Elim. En la experiencia cristiana, Elim puede verse como una figura de los momentos de consuelo que Dios concede en el peregrinaje espiritual. Cada creyente, tras momentos de aflicción, puede hallar fuentes de gracia y palmas de descanso, donde renovar sus fuerzas. No son destinos finales, sino estaciones necesarias para continuar el camino. Finalmente, Elim es también una imagen anticipada del reposo sabático y del reposo eterno. Así como el pueblo acampó junto a las aguas, así también el creyente acampa en la promesa de Dios, esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Hebreos 11:10. Elim nos recuerda que el Dios que guía por el desierto también prepara mesas en medio de la soledad y hace florecer palmas en la tierra seca.
Toda esta narrativa revela un principio profundo. La salvación no es el final, sino el inicio de una vida de fe. Israel cantó después de cruzar el mar, pero tuvo que caminar después de cantar. El cántico de Moisés fue su proclamación inaugural como nación redimida. Las pruebas en el desierto, su proceso formativo. Nosotros también, después de experimentar a Dios en nuestras vidas, debemos aprender a confiar en Él cuando el agua escasea, cuando las circunstancias se tornan amargas, cuando el camino parece desolado. La victoria sobre el mar, el canto glorioso, la danza de María, la amargura de Mara y la bendición de Elim constituyen una secuencia pedagógica divina. Dios revela su poder, el pueblo responde con adoración, luego es probado, y finalmente recibe promesas renovadas, como leemos en Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés será entonado nuevamente en el cielo por los redimidos, quienes reconocerán en su caminar terrenal una réplica del peregrinaje de Israel. Jehová ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete han sido arrojados al mar. Y nosotros, su pueblo, seguimos caminando, cantando, confiando y esperando. Hoy también estamos cruzando desiertos, enfrentando aguas amargas, buscando Elim. Pero cada paso está guiado por el mismo Dios que sanó, liberó, condujo y estableció a Israel. Ese Dios es nuestro Dios, y su cántico todavía resuena en la historia, en nuestras vidas y en la eternidad por venir. Que nuestra respuesta sea como la de Moisés, cantar con entendimiento. Que nuestro caminar sea como el de Israel, seguir al Dios que reina por los siglos de los siglos. Y que nuestra esperanza sea firme. Un día, sobre el mar de vidrio, nos uniremos a ese canto eterno, el cántico de Moisés y del Cordero. Amén.